Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie del profeta Isaías eh, acerca del capítulo 14, que va a ser un capítulo muy especial, muy bendecido y muy conocido, donde habla acerca del escarnio contra el rey de Babilonia. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ahora, Isaías está hablando en contra de Babilonia, porque les recuerda que Jacob, que el pueblo de Israel, Dios siempre iba a tener piedad de ellos. O sea, siempre iba a ser el pueblo de Dios, aunque pasaran por procesos, por crisis, porque esa es la elección que Dios hace por amor. Ahí es donde nosotros podemos entender la elección que Dios ha hecho en nosotros. No ha sido porque hemos hecho nada digno, solamente es que Él nos ama. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar aquí? Que Dios los iba a regresar a su tierra, hablando de quién, de Judá, y ahí Dios qué iba a hacer, bueno, pues los iba a hacer descansar a su pueblo, porque Él tenía un plan original desde siempre para ellos. Y aún los gentiles iban a llegar a ser parte de las bendiciones que Dios les iba a dar a Israel. Por eso dice que Jehová va a tener piedad de Jacob, por el amor que le tiene, y que todavía escogería a Israel, aún a pesar de que no había nada para escogerlo, no había razones, y lo iba a hacer descansar. Entonces, ¿qué vemos esto de una manera más clara? Por ejemplo, en el Pentecostés, ¿no? Donde Dios escoge a la iglesia, derrama bendiciones sobre ella, y entonces está injertada a ese pueblo de las promesas que literalmente es Israel. Ahora nosotros como familia en Cristo somos injertados ahora como una familia de fe, no por la nacionalidad, como muchos que quieren judaizar, muchos que se creen judíos, o sea, no, sino por la misma fe somos injertados, ¿no? Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron y señorarán sobre los que los oprimieron. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que todos los enemigos que hubiera tenido el pueblo de Dios iban a terminar. Y los gentiles que eran enemigos, ellos iban a ser obedientes, fieles a la palabra de Dios. Entonces Dios iba a ser un pueblo, Dios iba a dominar por medio de su palabra, es la que iba a regir, y que realmente es la mejor forma de eliminar a los enemigos, ¿no? Cuando pues se convierten en amigos. Y eso es lo que pasa con los que son enemigos de Dios, los que son enemigos de la palabra, enemigos de la fe. Después ya no somos enemigos, nos llamamos hermanos. ¿Quién es el que hace esta obra poderosa? Es el Espíritu de Dios sujetando a nosotros a la palabra. Entonces el cristiano y el israelita, o sea, iban a tener entonces esa comunión, ¿no? Porque los problemas que han tenido es por la obligación de ser diferentes, ¿no? Y esta diferencia está resaltada en que en la obediencia a la palabra de Dios, la cual pues nos convierte con reprensión, y el que se revela a ella pues no le va a ir bien, pero el que se une a ella entonces se vuelve el mismo pueblo con Dios, y ahí es donde esa gama, esa diferencia de personas, de creencias, cuando la palabra nos une, nos convierte en una familia de Cristo. Estamos hablando de algo que Dios quiere hacer desde el Edén, pero que no ha sido por la dureza del corazón del hombre, por no ir a la palabra de Dios, pero es lo que Dios va a hacer en un día. Y en aquel día, dice, Jehová te dará reposo de tu trabajo y de tu temor y de tu dura servidumbre en que te hicieron servir. Entonces, es la promesa de Dios que va a haber un tiempo de reposo. Obviamente ahí hablando de la eternidad, donde vamos a estar con Dios. Y esa es la oportunidad que ellos tenían, porque desde que salieron de Egipto, ellos no habían tenido descanso. Pasaron por muchas etapas, el tiempo de los reyes, el tiempo de los jueces. Entonces, nunca habían tenido descanso porque siempre se metían en problemas. Entonces, ahora iban hacia otro problema que era Babilonia, pero tenían que saber que tarde que temprano Dios les iba a dar un reposo.
Ahora, si nosotros lo comparamos a este tiempo, la misma iglesia está sufriendo, la misma iglesia dentro de este mundo, dentro de las reglas, de las leyes que se manejan, la iglesia sufre. Pero Dios tiene el reposo para la iglesia cuando Cristo venga por su novia. Ahí es donde nosotros descansaremos de todo opresor, de todo pecado. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Por eso vale la pena creerle a la palabra de Dios. Este profeta les está hablando a ellos para que sepan que aunque la situación se va a poner difícil, pero va a haber una esperanza siempre para el obediente. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Porque regularmente ellos que sufrían por estas cuestiones de desobediencia, por no tener convicción en la fe correcta, eran oprimidos y eran muy crueles con ellos. Entonces, ese momento le iba a llegar a Israel, en el que iba a estar oprimido, pero también en el que ellos iban a ver que los enemigos que parecían imposibles de derrotar iban a caer. Esas ciudades que se apoderaban de ellos y los hacían esclavos, que parecían que nadie podía tocar sus fundamentos de pecado, iban a caer. Y ahí es donde entonces iba a llegar el momento para Israel, como va a llegar el momento para la iglesia, donde levantaremos este proverbio. O sea, este dicho va a salir de nuestra boca, como ellos contra el rey de Babilonia y nosotros contra el rey de las tinieblas, contra el príncipe de maldad de este tiempo, de este mundo. Para ellos era una profecía que iba a pasar, pero nosotros sabemos que se cumplió. Pero para nosotros también es una profecía hablando de la eternidad. Ellos iban a ver al opresor, aquel Nabucodonosor, aquel tirano, lo iban a ver derrotado, que parecía imposible derribarlo, que parecía que nadie le podía hacer nada, lleno de vanagloria, lleno de maldad. Así, tú como cristiano tienes que saber en este tiempo, por eso estamos hablando en la Biblia, que el reino de Satanás va a caer. Pareciera que va a durar para siempre. Pareciera que nadie lo va a detener. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué Dios creó al diablo y todo eso? ¿Y por qué tiene tanto poder? Todo está en el control de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obediente. Dice aquí, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Solo Dios puede quitarles el poder. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe por dónde, Él los va a dañar, Él los va a desgajar como si no fueran nada. Pero esto va a ser a su debido tiempo, ya que primero su pueblo debe de aprender a ser leal, a ser fiel, firme en todo. ¿Por qué el enemigo sigue causando mal? No se trata de él no tiene la importancia. Se trata de que nosotros entendamos que tenemos que ser transformados, tenemos que ser convertidos en hombres fieles, en hombres que escudriñemos la palabra de Dios y al escudriñarla, aprender a vivirla, ponerla por obra y ponerla en primer lugar. Entonces, Israel tenía muchas cuentas pendientes con Dios. Por eso el enemigo no se iba a ir pronto, iban a sufrir el proceso. Ahora, la iglesia debe de esperar ese tiempo de restauración. La iglesia debe de ser fiel, aunque por el momento el enemigo se mete por todos lados, hace guerra y es poderoso el enemigo, pero no es más poderoso que Dios. Pero Dios nos tiene en ese proceso. ¿Para qué? Para levantar con poder el reino. El que hería a los pueblos con furor. Fíjate, le está diciendo Isaías, vamos a pasar por un terrible momento, por una terrible situación, pero eso va a ser pasado, porque viene un futuro maravilloso, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. O sea, nada lo detenía, todos le tenían miedo. Él le demostraba su furia a todos, no les daba descanso. No tenía ningún aprecio ni estima por nadie. Ese sería derrotado. Y si tú te das cuenta, así es Satanás. Durante mucho tiempo ha estado su furor sobre los hijos de Dios. Desde Adán, que lo hizo caer disfrazado de una serpiente. Lo hizo que pecara, lo hizo que dudara, lo hizo que renegara de Dios. Esa ha sido la historia. Pero Dios tiene listo su plan para redimir a su pueblo. Pero el enemigo hace su trabajo. Hoy en día nuestras iglesias
son atacadas. La iglesia que yo pastoreo, la iglesia donde tú te congregas, son atacadas de día y de noche. Y muchos ya ni siquiera se dan cuenta del ataque porque ya están derrotados. Muchos ya le sirven al enemigo, otros han dejado de luchar, pero hay otros que guardan la promesa. Todo esto pasa en las personas. El enemigo ataca, hay quien se deja derrotar, hay quien prefiere aliarse al enemigo y hay un remanente que se mantiene fiel, firme, esperando las promesas de Dios. Tú debes de ser de esos firmes, fuertes. Hoy la iglesia es perseguida por crueldad, por la sociedad, por las leyes, por las filosofías, por las falsas enseñanzas, por la doctrina rebajada, por los líderes malos, por lo que tú quieras. La iglesia es atacada de muchas maneras, desde adentro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Dios, esperar en Dios, prepararnos en la palabra de Dios, leerla, interpretarla correctamente, vivirla y enseñarla. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. ¿Por qué? Porque cuando la crueldad es quitada, le está diciendo Isaías, yo he visto que aunque ustedes lo están pasando mal, que aunque nosotros en el cautiverio lo vamos a pasar terrible, pero va a llegar el momento en el que cuando ya no esté este terrible enemigo, por eso vale la pena luchar, la tierra estará en descanso y en paz y se van a cantar alabanzas, va a haber razones, va a haber motivos para que nuestra alma se goce. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. No, está hablando de una manera poética, con una metáfora de los líderes, de los encumbrados. Dice, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros, porque este terrible hombre era malo contra todos. Nabucodonosor era terrible contra todos. Hablan de una manera de talar árboles, como de quitar líderes, de cortarlos, de matarlos, pero iba a llegar el momento en el que ya no iba a tener más influencia, porque Dios le tiene determinado el tiempo. Y empieza a hablar de una manera en la que le habla al rey físico, al rey humano, pero también se refiere a Satanás. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Imagínense qué manera de presentarnos lo contrario a una entronización, ¿no? Cuando hay alegría, fiesta, gozo, porque alguien va a ser rey. A este lo celebran porque está derrotado, porque está en el suelo y está hablando de tanto del rey humano como del enemigo, donde nos hace ver que aún los muertos que están esperando en esa condenación eterna lo van a ver en el mismo lugar al que pensaban que era invencible, al que los había matado, al que los había enviado ahí. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces pensamos, no, que es que el infierno es del diablo. No, no es del diablo. Es el lugar del tormento para el enemigo y para todos los que quieran estar con él. Muchos van por delante siguiendo los pasos del enemigo y ese será su origen. Dios no los manda ahí. Cada quien decide. Pero nos dice, nos revela Isaías, ellos mismos van a salir a recibirlo a la entrada del infierno, donde va a tener esa morada eterna. Todos lo van a recibir extrañados, diciendo, si tú eras el más poderoso, él va a estar en derrota. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, porque Isaías nos revela lo impresionante que va a ser esa escena. Lo impresionante. El que se creía jefe va a ser un huésped más del infierno. Así, y los reyes tiranos humanos también. El que parecía invencible va a estar en el suelo. Y así se muestra el enemigo como invencible, pero él tiene su lugar de condenación. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, ese orgullo de los reyes que se levantan contra el pueblo de Dios, dentro de los cuales opera el maligno, van a tener la misma suerte. Dios los va a bajar a lo más profundo, donde todo su ruido, toda su celebración, toda su pompa quedará en la nada.
en la podredumbre será su habitación. Ellos que vivieron una manera tan gloriosa van a terminar en lo más asqueroso. Aquellos que se gozaron con los más grandes privilegios y que nunca entendieron cuál era el privilegio mejor que era servir a Dios, van a quedar en nada. Entonces, con esta revelación, nadie debería de querer servirle al enemigo. Pero no vamos a la palabra, no vamos a la Biblia. Cuando alguien entiende esto, nadie se va a querer asociar con él, porque él va a terminar en derrota, porque Dios tiene determinado el fin para él. Y luego dice el capítulo 14, verso 12, dice Isaías, porque él lo vio, porque Dios se lo reveló. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense, o sea, cómo los reyes paganos por sus hazañas, que casi han tocado el cielo con su poder, cómo han tocado lo más alto que humanamente se puede tocar, o sea, estar en la cumbre, pero de ahí Dios los va a derribar a lo más bajo, al mismo diablo, el mismo enemigo, Satanás, derribado del mismo cielo donde fue creado hasta más bajo, la criatura más resplandeciente, hasta lo más terrible. Eso es lo más duro que puede esperar un ser humano que no quiere obedecer a Dios. Si vivimos separados de lo santo, estaremos en la inmundicia, porque la gloria eterna va a terminar y va a terminar en vergüenza. Entonces el que tenía poder para derribar ejércitos, desviar naciones por medio del pecado, ahora él estaba en el suelo. Tú, dice, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él lo decía en su corazón. El problema es que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y lo que quería hacer este ser perverso, como los reyes de la tierra, que es creerse dioses, creerse todos poderosos, y que terminan en esta deshonra, es lo mismo que le pasó al enemigo. El ser el ángel más maravilloso que Dios había creado, se convirtió en un enemigo de lo santo. Y él quiso tomar decisiones sin que Dios se las dijera. Él quiso hacer lo que él quería, pero Dios no se lo dejó. Entonces Dios dice, yo sé lo que hay en tu corazón. Querías subir al cielo. Y se lo revela Isaías. Querías estar en lo alto, junto a los ángeles de Dios. Querías un trono, porque tú no quieres darme la gloria, quieres que te la den a ti. Y ahí te quieres sentar. Así van a terminar todos los que vivan alejados de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser como Él, quería su gloria, quería que nadie le diera órdenes. Él no quería adorar, él quería ser adorado. Y esa estrategia a él no le funcionó, pero sí le funcionó con Eva. Recuerden, capítulo 2 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, en el principio, ahí la serpiente antigua llega y le dice estas palabras, que iba a ser semejante al Altísimo, y ella creyó, por eso fueron derrotados. Y le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sus malos deseos lo iban a llevar a lo contrario de donde Dios lo puso, a ser derribado. Él quería estar arriba y iba a estar abajo. Él quería gloria y iba a estar en humillación. Por eso debemos atender la palabra de Dios. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, ¿no? Recordemos que Nabucodonosor en algún tiempo estuvo como bestia durante 7 años, y la gente puede decir, este era el que mandaba, este era el tirano. Hemos visto en nuestro tiempo tiranos en la zona geográfica de Irak, cómo han pues sido los dueños de ese lugar, de esa antigua Mesopotamia, y cómo han terminado, ¿no? Cómo han terminado unos escondidos en cuevas, otros decapitados, etcétera. Los que antes hacían temblar, ahora estaban en el suelo, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades,
que a sus presos nunca les abrió la cárcel, cruel, que nunca daba libertad, que destruía y mataba, que no ayudaba. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. O sea, está diciendo que los demás reyes, obviamente con su pago, pero a él le iba a ir peor que a todos, porque ni sepulcro iba a tener. Y esa es una forma de decir que iba a morir sin honra y sin gloria. O sea, en vergüenza, en humillación, ¿no? Que Dios lo habla para un rey terrenal, pero también simbolizando al enemigo. Ese va a ser su fin. Pero tú, le dice, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Entonces, para este rey no iba a haber honor, no iba a haber nada, porque así como maltrató al pueblo, así como se aprovechó, así le iba a ir. Iba a ser su fin como el peor. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. El cruel es cruel hasta con su pueblo. La gente que dice, no, pues que soy del mundo, no quiero nada con Dios. Ese es el pueblo del enemigo, pero hasta con ese pueblo es cruel. Porque es malo. Y así pasaba con muchos reyes. Eran malos con su mismo pueblo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo ciega la maldad. No podemos cerrar los ojos ante el Dios creador, ante el Dios que nos ha dado la vida. Dice aquí, preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Entonces, hablándole al rey físico, nadie de su prole tendrá honor. Por la terrible historia, todos ellos iban a caer a espada por lo que había hecho. ¿Quién? Su padre, su rey. Iba a ser una descendencia terrible. Y los del enemigo, ¿quién va a quedar? Nadie. ¿Quién va a prevalecer? Nadie. Nadie va a estar con Cristo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Habían sido tan perversos que Dios en su totalidad, de raíz, iba a quitar el mal, como lo va a hacer en una eternidad con el enemigo y todos los demonios, de raíz. Él lo va a hacer. Él es el único que tiene todo el poder. Cierro este video que espero sea de bendición para tu vida y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua y las barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. O sea, todo iba a quedar en destrucción por toda la tierra y por todo su reino quedaría en desolación. Aquella populosa ciudad, aquel lugar tan maravilloso, aquella cosmopolita ciudad, o sea, iba a ser destruida. Esto va a pasar con el enemigo, con su reino y con todos los que lo quieran seguir. El Señor lo dejó claro por medio del profeta Isaías. Iba a convertir aquello en un desierto, iba a convertir aquello en algo donde nadie estaría, nadie. Iba a barrer, dice, con escobas de destrucción, a rasparlos para que quedara todo eso sin vida, inservible. Entonces, espero que sigamos estudiando la palabra de Dios y que nos ayude a entender más lo que ya pasó, ¿no? En el tiempo de Isaías, Nabucodonosor, en el cautiverio de Judá, y también lo que viene para la iglesia. Hemos sufrido, hemos batallado, el enemigo nos ha atacado, sí, pero viene un tiempo de gloria, de bendición, donde será por una eternidad. Así que ánimo y bendiciones para todos.